enseñar. Nos hagas aptos para aprender. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el domingo siguiente le toca al hermano, lo he anunciado en público para que después no se, ¿verdad? Al hermano Henry le toca. Okay. Así que ya saben. No hay equivocación, Henry. ¿Verdad que no? No hay equivocación, Samuel. No, ok, muy bien. Bien, hermanos. Entonces vamos a... ¿Hay alguna pregunta? Bueno, tenemos dos. La Villa y el hermano... ¿Usted? No, usted estaba junto con la familia de Jorge de ese tiempo. Wow. No es que ya se nota. El hermano Germán él parece que quiere hacerse maduro y está pintándose el cabello de blanco. Oigan. Bueno, vamos a escuchar las dos preguntas primero y vamos a ver cómo resolvemos. Es muy sencilla. En la iglesia de nosotros, ¿hay algún castigo ejemplar para los hermanos que se les olvida la fecha que tienen que enseñar? Bueno, esa pregunta es fácil. Traté de hacerlo de tal manera que ya públicamente, ¿verdad? Vamos a ver después qué pasa. Bien, Germán. Hace varios meses, en un mensaje, recuerdo que me dijo de que Dios era el peor enemigo. Okay, yo lo entiendo, pero ¿qué pasaría si un converso escuchara? Porque todo el mundo se habla que Dios es amor, se habla tan bonito de Dios, lo que Él es. Y cuando usted dijo eso, tal vez me explicaron un poquito más. A ver, no entiendo mi manera, yo entiendo, pero tal vez pues llegara a ser un converso o algo. Bien. Esa es una muy buena pregunta. Y la realidad es, y aprecio que tú estás preocupado por el inconverso que te va a escuchar o que me escucha a mí diciendo eso y diga, no, yo no voy a esa iglesia porque ese hombre habla que Dios está enojado conmigo. Ayúdenme. Salvación. Pecados. No. Muerte. Perdón. Misericordia. Ya creo, no la puse. Santo. Castigo. Vida. Ya está por ahí, vida está por ahí. Compasión. ¿Ah? Compasión. ¿Ah? Venganza. Esperanza. No lo veo escribir, por favor. ¿Ah? ¿Ah? Estamos hablando de características de Dios. Sabiduría. Sabiduría. Enemistad.
Reconciliación. Separación. Vamos a poner aquí reconciliación y separación. Inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Vamos a ponerlo ahí. ¿Ah? Por ahora. ¿Ah? ¿Qué? Vida nueva, pero Vida nueva, está ahí vida, pero para complacer. ah, no va a quedar toda. Eternidad. si todo eso tiene un componente que nos lleva a la eternidad, correcto. Fuego consumidor. Fuego consumidor. Bien. Vayamos a Juan capítulo 17. Para definir algo que yo creo que nosotros muchas veces sí lo definimos, pero creo que la manera en que nosotros definimos complica el asunto. Entonces, Herman, el contexto de tu pregunta es este. Alguien viene y escucha el sermón y dice, óyeme, que Dios es mi enemigo, mi peor enemigo. ¿Para qué quiero yo ir que me vaya yo a acercar al peor enemigo mío? ¿Correcto? Antes de ser crucificado, la noche en que fue Jesús crucificado, y es básicamente antes de que vinieran a tomarlo y llevarlo, después de haber dado la cena del Señor, después de haber comido la Pascua con ellos, Jesús sale esa noche y frente a los discípulos, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, él hace lo siguiente. Estas cosas habló Jesús, todo lo que había dicho anteriormente acerca de lo que dijo en la cena, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna según este texto? Conocer a Jesucristo. Conocer a Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es conocer a Dios? Eso es la vida eterna. Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Una relación, una intimidad con Dios. Uh-huh. Yo voy a decir algo. La palabra
es aquella que está revelada. La palabra nos revela a Cristo. De esta manera lo conocemos a Él. Sí, conocemos a Dios por medio de la predicación del Evangelio, la palabra de Dios llega, Él revela a Dios, conocemos. Pero ¿qué es conocer? Vamos a ponerlo simplemente, ¿qué es conocer a una persona? Transformar. No, ¿qué es conocer a una persona cualquiera? Revelación. ¿Conoce su? Carácter, su manera de ser, Manera de su comportamiento, Como bien. Háblame un poquito más de la manera de ser de una persona. todos sus atributos, por decirlo en este caso, Dios. No, olvídate de Dios, vamos a hablar de nosotros. Sé de que se enoja, sé de que se alegra, sé cuando está triste, sé que le molesta, sé que le gusta comer, sé que no le gusta. Conocer sus valores. Sus principios, sí, Oigan al Dios que nosotros queremos tener. su familia. Ese es el Dios que nosotros queremos. Pastor. Pero, perdón, es el Dios que cree mucha gente, inclusive precisamente el que no es inconverso. Por Sí, ejemplo, no, yo le estoy explicando a mi tía y ella me contestó el otro día que el Dios que ella conoce es un Dios benevolente, sí. pero porque ella quiere aceptar otras cosas que no acepta de Ujú. nosotros. Ujú. Porque ninguno se confió. Perdón, dejé una mentira de Dios. Ese es el Dios que nosotros queremos. Y ese es el Dios que hemos vendido por mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, y vuelve y lo repite. 4, versículo 8, primera de Juan. ¿Eso es verdad? Sí. Sí. Es un Dios de misericordia, de perdón, de esperanza, de gracia. Oye, este es un Dios totalmente inocuo. ¿Entiendes la palabra inocuo? Tú sí la sabes. Inocuo. Inocuo. Inocuo, no es inicuo. No. Inocuo es una medicina que no hace daño, algo que no te hace daño, es no dañino. Entonces nosotros conocemos, Germán, a un Dios que no es dañino. Solo es amor. Entonces cuando nosotros presentamos a alguien ese evangelio, es un evangelio falso, aunque estamos diciendo cosas verdaderas de Dios, estamos predicando un evangelio falso que no lleva a la vida eterna porque es incompleto. Exactamente. La otra parte nadie se la La vida eterna es conocer a Dios tal y como Él es. De hecho, cuando nosotros estamos hablando de Dios, voy a preguntarle a Jorge, porque yo quizás se acuerda. Jorge, ¿tú te acuerdas cuando vino el 9/11 que John MacArthur fue a donde Larry King? John MacArthur estaba con Larry King. ¿Quiénes se acuerdan de Larry King, el programa de Larry King? ¿Quiénes vieron este programa de John MacArthur con Larry King? Ok. John MacArthur está con Larry King y está Deepak Chopra con él. Está un anglicano, un bishop católico. Está Max Lucado con él. Y está, ¿cuál es el otro? Había un ateo. Un científico, ¿no? ¿Ah? Un científico. O un científico. La pregunta que Larry King le pone a estos
hombres es la siguiente. ¿Dónde estaba Dios cuando los aviones destrozaron las torres y más de 3,000 personas murieron en Nueva York, más las que murieron aquí en Washington, más los que murieron en el avión en Pensilvania? ¿Dónde estaba Dios? Deepak Chopra básicamente dijo, bueno, pero es que la maldad, la karma viene y te va. Entonces, cosas que tú has hecho malo, ahora viene y lo paga y después hay un balance de las fuerzas. El ateo, Dios no estaba. El anglicano dijo, básicamente, ¿dónde estaba Dios? Y Max Lucado, un autor muy popular entre los creyentes, que es un hombre horrible en su teología. Pero Max Lucado dice, Dios no estaba ahí. Porque Dios no hace nada malo. Esto es un acto de maldad. Dios no estaba ahí. Y claro, ¿a quién dejan de último? A Johnny Mac. ¿Por qué? Porque John MacArthur le va a decir la verdad. Y ahora con todo ese consenso de personas, Larry, y tú, John, ¿qué dices? Y John dice, no solamente Dios estaba ahí, Dios decretó eso. Ay, papá. Ajá, le cayó a los políticos. Ahí fue la de no acabarse. Eso tiene que estar en YouTube. Si ustedes quieren, búsquenlo. Hermanos, el argumento más fuerte para rechazar a Dios que se usa más, Germán, es Dios es amor, no puede hacer nada malo. Pero cuando predicamos el Evangelio, Rebeca, a mí me da gozo verte aquí. De verdad que sí. Yo me acuerdo de chiquitita cuando tú venías. Ahora, a Rebeca, le voy a hablar mentiras, Rebeca. Y decirle que Dios solamente es bueno. Y que solamente hace bondad y nada de lo malo. Él no castiga a nadie. Él no, sería una mentira. Entonces, Germán, cuando estamos predicando el Evangelio y queremos que en realidad alguien tenga la vida eterna, tenemos que asegurarnos que nosotros presentamos a Dios tal y como Él es, porque conocer a Dios tal y como Él es la vida eterna. Hay personas que creen que porque alguien hizo una decisión cuando era niño ya son salvos. Hay personas que creen que la maldad de los hombres es rampante y que nada lo puede parar. La verdad es, hermano, que si nosotros no entendemos la ira de Dios, si nosotros no entendemos el problema grave que tenemos frente a Dios, si nosotros no entendemos que Dios está airado con los pecadores y que si seguimos en nuestros pecados vamos a terminar en el infierno, si no entendemos eso, si no entendemos que el león nos va a comer, seguiremos viviendo como si el león no estuviera ahí. ¿Cómo? Y nos va a comer. Dios es tu enemigo número uno. De hecho, Jesús, y ahora no tengo el versículo en la mente, si alguien lo tiene, me lo deja saber. Jesús le dijo a sus discípulos, temed no a aquel que te puede matar el cuerpo.
Teme a aquel que te puede mandar al infierno. Teme a Dios. Entonces nosotros no entendemos el evangelio hasta que no conocemos, no nos presentan a Dios como Él es. Es como si tú le dijeras a alguien, mira, yo soy bueno contigo, aquí está tu carro, está lleno de gasolina. Se prende así, ponlo en D, presiona el acelerador y disfruta tu vida. ¿Cuántos de ustedes harían eso con un hijo? Ni loco, ¿verdad? No. ¿Qué usted diría? No, mire, espérate, esto es un carro. Pero este carro tiene un potencial de muerte horrible para ti y para los otros. Cuando tú manejas un carro, tú estás manejando un arma que tiene el potencial de matar a muchos. Tú no estás manejando un carrito ahí. Yo me acuerdo cuando Paul le enseñaba a Joshua a manejar. Ay, 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 ay. Piqui como él solo. Si le ofrece un día que le va a enseñar a su hijo a manejar, dígale, bueno, llévate al hijo por 3 semanas porque piqui como él solo. Pablo. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, Pablo manejaba autobuses en Canadá. Entonces, ya él tiene un concepto del autobús que no es solamente un lugar donde yo me siento y me lleva de A a B. No, esto es un peligro horrible. Lo mismo pasa con Dios. C.S. Lewis lo pone muy bien en su... ¿cómo se llama eso en español? The Witch. The Lion, the Witch and the Wardrobe. El león, Sí, la crónica de Narnia, pero el primero. El león. Exactamente, ok, muy bien, el ropero. Lo que él dijo. Entonces, le dicen, hablando de Aslan, el león, no, este león no está domado. León es un león domado, pero es bueno. Pero es un león que no está domado. Entonces a nosotros nos gusta la parte, pero es bueno. Mira, ven a Cristo Jesús. Él te va a perdonar de tus pecados. ¿Es eso verdad? Sí. Ven a Cristo Jesús. Él te va a librar de tus pecados. ¿Es eso verdad? Sí. Ven a Cristo Jesús. Él te dará la vida eterna. ¿Eso es verdad? Sí. Y ahora el individuo te pregunta, ven acá, si Él me va a dar la vida eterna, me va a perdonar, ¿por qué yo tengo que venir a Jesús? ¿Y ahora qué tú le dices? Porque Él es bueno. No, no solamente es que el mal concepto de ser bueno. Bueno castiga. Es que hemos dividido a Dios. Como yo borré todas las cosas malas que escribimos de Dios, malas, yo las borré. Y quedamos con una caricatura de Dios. Y no podemos conocer a Dios así. Déjenme leer un par de versículos. El primero está en Efesios capítulo 2, que es muy conocido por todos ustedes. I'm inventing here. Jump in if you need to. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición del hombre cuando estaban muertos en delitos y pecados? Muertos. ¿Pero en qué estaban muertos? En delitos y pecados. Y por esa condición natural del hombre, oiga lo que dice, en los cuales, en los pecados,
anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza... ¿Eh? ¿Hijos de qué? No, ya ustedes ya me están confundiendo. El Dios que ustedes me están poniendo ahí ya está confundido ahí. ¿Hijos de qué, hermanos? Hijos de ira. ¿De quién es la ira? La ira de Dios. La ira de Dios. Hijos de ira. O sea, la herencia que teníamos nosotros como hijos de ira era la ira de Dios. Y hasta que nosotros nos presentamos el evangelio desde ese punto de vista, la gente va a decir, bueno, déjame ver, yo voy a pensarlo. No es lo mismo cuando te tienen una pistola en la cabeza que cuando te dan comida. Está bueno compartir la versión española de Jonathan Edwards. Pecadores en la mano de Dios airado. Bueno, es un mensaje largo primero. Y segundo, es un mensaje que debieran leer. Jonathan Edwards es famoso y me da pena que él es famoso por ese sermón. Porque en realidad él ha escrito tantas cosas excelentes. Pero hermanos, se cuenta la historia en el tiempo de los puritanos que habían dos pastores. Un pastor había sido invitado a predicar en una iglesia. Y estaban caminando en las calles. Y el pastor que fue invitado escucha a un hombre gritando con pavor y con terror. Y ve que el pastor del pueblo sigue igualito, como si no hubiera pasado nada. Y él llama, óyeme, ¿qué está pasando con ese tipo? Oiga la respuesta de este pastor y dígame si usted va a ver eso alguna vez en la vida. El problema de él es que él dice que está convencido del pecado suyo frente a Dios. Pero todavía nosotros no creemos que todavía él sabe lo que es el sufrimiento que Dios le va a dar si él cae, si él no se arrepiente. El tipo está gritando frente a Dios. Y el pastor del pueblo dice, yo lo conozco. Él está siendo convicto por el Espíritu Santo de Dios, pero él todavía no entiende el enemigo que tiene. Cuando él entiende, él va a venir. Imagínense usted hoy, hermano, a nosotros aquí. Si alguien viene y le dice, yo me quiero arrepentir, todo el mundo va. No, la ira de Dios está sobre él. El mismo Jesús, en Juan capítulo 6, después que él alimenta a la multitud, después que él habla de lo que son sus palabras, al final del capítulo, él habla de lo que es el pan de vida, la palabra de vida. Versículo 60 del capítulo 6. Al oírlas, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando a Capernaum, dice el 59. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y Jesús le dice, ay no, dime cómo hacerlo más suave. ¿Qué dice el 61? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ay, sí me ofende. Ay, pues entonces dime qué pronombre tú quieres. Hermanos, el evangelio es una ofensa
Y hasta que nosotros no entendemos eso, Germán, el evangelio es una espada que corta, es una ofensa. De hecho, es la misma palabra que se usa la piedra de tropiezo. La palabra dice escándalo, escándalo. Escándalo es un escándalo. ¿Y cuál es el escándalo? Que en esa piedra ellos se escandalizan. Ellos se ofenden y tropiezan y caen. ¿Qué les acaba de decir Jesús a ellos? Ustedes me vienen a seguir a mí por lo bueno que yo soy, porque les doy pan. Y de hecho Jesús ese día cortó el ministerio de la ayuda social. Ya no me busquen más para pan y para comida. La iglesia no es para eso. Y ellos se ofenden. Porque Él les dice, ustedes vienen a mí simple y llanamente porque yo soy bueno. Y a ese Cristo cualquiera lo quiere. Entonces, Germán, voy a leer 2 versículos más y yo espero que con esto veas la importancia de presentar a Dios completo y especialmente en su relación con el pecado. Hermanos, Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado, ¿correcto? Ya ahí tenemos 2 opiniones diferentes. Vamos a ver primero algo, Germán, en Proverbios 16. Proverbios 16 es un proverbio excelente para que nos muestra con la sabiduría del día la soberanía de Dios en todo. La soberanía de Dios en todo. Por ejemplo, el 16:1 comienza diciendo, del hombre son las disposiciones del corazón. Entonces Rebequita se levanta hoy y dice, yo voy a ir a hacer tal cosa. Y mañana voy a hacer tal cosa. Y ella hace su plan de su semana. Lo mismo le pasa a Sara. Yo no. Yo me levanto cuando quiera. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Tú tienes tus planes? Sí. Pero yo soy el que digo la palabra final. Entonces yo a Joshua y Jennifer, nosotros lo criamos con una frase que repetíamos a cada rato. Hagamos los planes del día sabiendo, claramente convencidos de que Dios los va a arruinar para su gloria y nuestro beneficio. Amén. Y así todos los días. Y así todos los días. Lo pone la meta y ya termina como Él quiere. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Entonces esa persona, Germán, yo soy buena, yo no soy tan malo. Entonces yo quiero un Dios bueno que me trate bien. Ahora oigan, pero Jehová pesa los espíritus. Esa frase que pesa los espíritus, ¿a qué se acuerda a ustedes? ¿Ah? La balanza. A Belsasar. ¿Qué pasó con Belsasar? Falta de peso. Jehová pesa los espíritus. Mene, mene, tekel, ufarsin. Has sido puesto en la balanza y has sido hallado falto. Jehová pesa los espíritus. El hombre dice, wow, yo no soy tan malo. Jehová dice, ¿really? Vamos a ponerte en mi balanza a ver cómo tú sales. Y hermanos, todos salimos faltos. Entonces, hermano, predicar el evangelio, nosotros tenemos que poner a esa persona a entender que frente a Dios
ha sido pesada y está hallada falta. ¿Por qué? Porque es hijo de ira, hija de desobediencia, hijo de ira, hijo de la rabia de Dios. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y ese hombre tan malo, ¿cómo es que Dios permite? Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Entonces Dios es el autor del pecado. Bueno, vaya a la clase que dimos con Yehudy y ya te va a tener la respuesta. Entonces, tenemos que entender que Dios es soberano sobre todas las cosas y al pesarnos nos encuentra faltos, pero aún las obras de los impíos están controladas por Dios para su gloria. El último versículo, Germán, es... Ok, vamos al 6, entonces yo voy a buscar otro, pero está bien, el 6 está bueno. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ese no es 6. ¿Eh? El 5. Pero es que a ti te gusta el 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿No es verdad eso? Sí, con misericordia se corrige el pecado. ¿Pero cuál pecado? El pecado que en el 5 es abominación a Jehová. El remedio está en la misericordia y la gracia de Dios. Pero tenemos que entender que ese mismo Dios que da gracia y misericordia es el mismo Dios también que abomina. Estaba mirando la segunda parte de eso. Pero eso pasa solo cuando hay temor. Y el temor de Dios no puede venir a menos que Dios haga una obra. Exacto. No se entiende quién. Exacto. Salmo capítulo 5. ¿Quiénes conocen el Salmo 5? Lo cantamos, ¿verdad? Escucha, oh Jehová, Mi oración. mi palabra. Considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende. Dios mío, Rey mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana, Oirás mi voz. de mañana, Me presentaré. delante de ti y esperaré. ¿Por qué voy yo a hacer eso? Versículo 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y el 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborrecer. No. La idea de que Dios Amante. odia el pecado pero ama al pecador, no. Al pecador arrepentido, sí. Entonces, ¿ves ese concepto? Nosotros no podemos decirle a una persona que le hemos predicado el evangelio si no presentamos todo el cuadro completo. Cristo Jesús vino para satisfacer ¿qué? Para hacer la propiciación ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque Dios está airado contra el pecado. El Dios Hijo nos salva de la ira Ya, de Dios Padre. sí, Y mire que el versículo se dice que no solamente aborrece, sino destruirás ya. a los que hablan mentiras, a los Sí. sanguinarios en ella. Ujú. El Romanos 6, que es un capítulo bien conocido acerca del Evangelio, termina con el versículo 6, el 23. Y el 23 es un versículo que casi todos lo sabemos de memoria. Romanos 6, 23 dice,
Porque la paga es más. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Quién paga? Dios. Dios. No hay. Mateo 12, el versículo 23, Mateo capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para de echar en el infierno. Si os digo, a este temer. ¿A quién debemos temer? A Dios. A Dios. Déjeme traer esto ahora, Germán, a un nivel de nosotros que podemos entender. Yo te puedo decir, sin haber conocido a la familia, estamos en un restaurante, yo te puedo decir inmediatamente si los hijos fueron mostrados solamente bondad o si los hijos tuvieron una dieta balanceada de disciplina y bondad. Lo veo la primera vez. El hijo que solamente se le habla de bondad, que el padre le dice, si haces esto bien te doy esto, si haces aquello bien te doy aquello. Oye, te traje un juguetito, pero pórtate bien. Es el niño que en el restaurante va a estar 3 años, un desastre. ¿Por qué? Porque él nunca vio la parte psicológica del padre. Él solamente vio el lado bueno. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos ganarnos a los hijos con bondad. Y cuando digo bondad, me refiero a esa regalito, permisibilidad, sin nada de disciplina. Los hijos, ya Yanela debiera aprender que cuando se le dice, ¡shh!, se acabó. El chino debiera saber. ¿Por qué? Parte del entrenamiento. Parte del entrenamiento. Entonces tú te das cuenta cuáles son los hijos. ¿Por qué? Porque ellos conocen a su padre. Papi me quiere mucho. Papi me da comida. Papi me aprecia. Papi me abraza. Pero no cruces a papi. No cruces a papi. Y no estoy hablando de la familia, pero para añadir un comercial, los padres son la autoridad. La madre está ahí, pero cada madre debe tener presente que papi está, ellos ven la sombra de papi en mí. Y que no pueden mess up with me. Así es Dios. Dios tiene en su creación, ha dotado de tantos ejemplos para que nosotros veamos el evangelio, la crianza de los hijos, cómo los animales se tratan unos a otros, vemos el evangelio. En todo vemos el evangelio y todo tiene su orden, porque el animal que Dios ha puesto como el alfa, el líder, es bueno, protege a la familia, pero cuidado cuando el varoncito y chiquito quiere darse la de hombres. El lobo grande viene y dame. Entonces nosotros queremos a un Dios que nos dé todo, que sea bueno.
Y Dios es bueno, Amén. pero es indomable. Y cuando la ira de Dios se desata, hermanos, es horrible lo que pasa. Y si nosotros no presentamos eso, Germán, estamos haciéndole un daño. Porque ese es el evangelio, sin esas cosas de Dios. Ese es el evangelio que el pentecostal y el carismático predica. Y que, hermanos, voy a decir algo aquí. Me votan después de aquí. Ya yo estoy lo suficientemente viejo para vivir otros 200 años más. Pero, hermanos, cuidado con lo que usted escucha en el radio. Los pentecostales, en general, especialmente los de la radio, no son creyentes. Es una religión falsa. Que haya uno o dos ahí que están buscando, siempre salen. Los que están buscando la verdad salen. Pero esos pentecostaloides que usted ve por ahí son religiones falsas. Lo mismo que los adventistas. No son cristianos. Son una secta religiosa. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Lo mismo que los testigos de Jehová. Exacto. Y los mormones, aunque hablen de Cristo, no son. ¿Y dónde nosotros vemos el fallo de estas sectas? Porque agarran de Dios, quitan todas las cosas de Dios, hermano, y te presentan solamente un Dios que te va a dar riqueza, que te va a dar esto. Tú solamente tienes que prosperar y dar 100,000 en vez de 100, y el Señor te va a dar porque Dios es bueno. Tenemos problemas. Ok. Finalmente Edward y después Frank. Porque Edward levantó la mano primero. No. Di tú, Efraín, que tú vas a durar 2 horas y él va a hacer un chiste. Dime. Pobre Efraín. Estoy en Isaías 6. Y una cosa que repetimos en Isaías 6, cuando Isaías ve el trono de Dios, hay mucha gente en la Biblia que la Biblia establece que vieron el trono de Dios, es decir, vieron a Jesucristo en toda su gloria. Y tenemos a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Job, a Juan, a Pedro. Y la teología esta que tú estás explicando, de solo pensar que Dios es bueno, que Dios es amor, nos llevaría a pensar, wow, si yo viera a Dios. Qué bien, imagínate, yo diría, wow, Señor, wow, estoy frente al Señor. Pero vemos que en la Biblia, cada una de estas personas que vio a Jesucristo en su gloria, la reacción que tuvieron, o sea, ella dice, estoy deshecho. Wow, Soy hombre muerto. soy hombre muerto. Yeah. Porque he visto al Señor. Y esa es la reacción. Y entonces a la vez tuve muchos pentecostales que han ido que van 3 veces al día al cielo. Hola, Señor, ¿cómo estás tú? Bien. Óyeme, chéverito. Me gustaría que aclaráramos un poquito mejor la parte, porque cuando mencionamos que nos quedamos con las características buenas de Dios, o cuando decimos que nos queremos quedar más con el Dios bueno, puede ser que hay personas que malinterpreten como que Dios tiene una parte mala. Y yo creo que es importante que clarifiquemos más aún de que las otras características que no son las más populares de Dios siguen siendo buenas. Sí, son santas. Todo es santo en Dios. Por eso, pero creo que es bueno que lo enfaticemos para que no haya confusión de que no, es que a la gente le gusta el Dios bueno. Sí. A mí también me gusta el Dios bueno, pero me gusta el Dios completo, ¿no? Ok. Me gusta el Dios por partes. Exacta. La otra cosa que quiero decir, que lo que Germán está diciendo es que es difícil a lo mejor escuchar que Dios es tu peor enemigo, pero una de las formas en que uno lo puede entender relativamente fácil es, básicamente, depende desde dónde tú estás viendo a Dios. Es
¿Desde qué línea lo estás viendo? Porque yo tengo un amigo que él participó en la guerra del Golfo en Irak. Y él me comentó que ellos estaban frente al ejército de Irak y el ejército de Estados Unidos estaba de un lado, había una línea. Y ellos le decían por los parlantes al ejército de Irak que si ellos se pasaban sin las armas para el lado de ellos, les iban a dar comida y los iban a tratar muy bien. Pero que si no se pasaban después del día que ellos dijeran, todo el poder del ejército de Estados Unidos iba a caer sobre ellos. Entonces, dependiendo de qué lado ese soldado de Irak estaba, podía decir, el ejército de Estados Unidos es el más misericordioso y mejor, pero si te quedabas del otro lado, iba a ser tu peor enemigo y tu peor pesadilla. Muy buen ejemplo. Estés a los ojos de Dios. Exacto. Y por eso yo escribí todas estas características de Dios mezcladas para que veamos un cuadro de Dios, no un Dios dividido. Pastor. Sí, son características. Dios no tiene partes. Dios es simple. O Ya. sea, que Él no es compuesto. Exacto. Lo que nosotros vemos es el reflejo del carácter perfecto de Dios. Ujú. Tanto su justicia como su bondad, su amor como su ira. Es el Dios. O sea, no son partes, Dios no compuesto. Muy bien. Siga. No eso, o sea, si nosotros quitamos una cosa, Él deja de ser Dios. Exacto. Porque Dios no es un compuesto. La doctrina se llama la simplicidad de Dios. Dios es una sustancia. Dios es Dios. La idea de que Dios tiene un lado que lo atrae a perdonar y otro lado que lo atrae a ser airado, eso somos nosotros. Dios no es así. Correcto. Nunca pensemos en Dios como un ser compuesto, que tiene ingredientes diferentes. Excelente punto. Y cuando entonces, Germán, volviendo a la pregunta, cuando presentamos a Dios, tenemos que presentar a Dios completo. No completo. No completo. Pues completo implica cierta parte. A Dios como lo que es. Dios. Simplemente Dios. Excelente.